Bien, terminamos con funciones vectoriales y vamos a entrar a la parte de funciones de varias variables. En realidad vamos a hacer cálculo de funciones de varias variables. En realidad, esto de trabajar con funciones de varias variables ya lo han hecho, solamente que no con esa estructura ni llamándola así, ¿sale? Generalmente lo ven como un objeto mucho más simple. Pero en realidad ya han utilizado funciones de varias variables y todo el tiempo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿cómo se calcula? Pregunta sencilla, ¿cómo se calcula el área de un rectángulo? ¿Base por altura? Perfecto, área de un rectángulo es base por altura. En realidad, la base y la altura dependen del rectángulo, ¿sale? Entonces, esta cosa que es el área depende de dos variables, una llamada base y otra llamada altura. Entonces, la expresión correcta de esta fórmula es A, que depende de B y de H, porque depende del valor que tenga B y el que tenga H para poder decidir cuánto es el área. Y se calcula como base por altura. En realidad, el área es una función de dos variables. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es significativo esto? Porque nosotros todo el tiempo en cálculo diferencial estuvimos trabajando funciones, sale de una variable. Este f de x solamente tiene una variable, sale la variable es representada por la x, ¿de acuerdo? Donde x es un elemento del dominio de la función y la función relaciona objetos o números reales con números reales. Por lo tanto, lo que obtenemos, ¿sale? Son pares ordenados, ¿sale? X, Y, por darles un nombre, donde este es un elemento del dominio de la función y este es un elemento del contradominio de la función. Cuando nosotros escribíamos f de x igual a 3x cuadrada, por ejemplo, estamos dando una estructura que se llama regla de correspondencia. La regla de correspondencia nos dice que si nosotros tomamos un elemento del dominio, podemos conocer su asociado con el contradominio. Así pues, si nosotros hacíamos f de 2, pues esto es 3 por 2 al cuadrado y esto es 12. Es decir, la función relaciona el 2 con el 12 o esta función forma el par ordenado 2,12. ¿De acuerdo? Bueno, pues toda esta historia se cumple para el área. Esta cosa que tenemos aquí, esta área, ¿de acuerdo? Vamos a pegarla por acá. Esta área es una función de dos variables, ¿de acuerdo? Donde B y H son números reales, pertenecen a números reales. Entonces, si B y H pertenecen a los reales, significa que B, que forman ambos una pareja ordenada, ¿sale? B, H. Esta pareja ordenada pertenece a algo que se llama producto cartesiano, R cruz R, donde el primer elemento pertenece a este conjunto real y el segundo elemento pertenece a este conjunto real. ¿De acuerdo? En realidad, la forma de escribir esto, B, H, se dice que pertenece a R2,
porque es un par ordenado, donde la primera entrada representa la base y la segunda la altura. Y el resultado del área, bueno, pues cuando consideramos la pareja o la tripleta BH y el resultado del área, en realidad lo que estamos obteniendo es un objeto de R2 cruz R. Es decir, lo que estamos obteniendo es que la tripleta B, H, A, donde BH es un elemento del dominio y A es un elemento del contradominio, al tenerlo todo junto decimos que fuera una tripleta en R3. Una función de dos variables se grafica en un espacio R3. ¿Lo vemos así en alguna ocasión? No, nunca. Con trabajo se entiende en R1. Si les dicen que el área es una función de dos variables, pues que Dios nos haga reconfesados porque eso estaría bien feo. ¿De acuerdo? Y no es el único caso. ¿Sale? Tenemos muchos otros casos. Por ejemplo, ¿cuál es creo que sí se llama así, ¿no? La ecuación, creo que se llama ecuación normal de los gases ideales. ¿Se la saben? ¿Es ecuación normal o ecuación general? General. Creo que era la de presión 1, volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. No. A ver. Ecuación de los gases ideales. Ah, se llama ley de los gases ideales. Ah, pero viene en texto, así no lo quiero. Ley de los gases ideales. Ah, se llama ley de los gases ideales. Presión 1, volumen 1, presión 2, volumen 2. Ah, aquí está. Es esta ecuación de estado. Mire qué interesante. Bueno, ¿por qué me interesa? Presión por volumen igual a nRT. Sale. Bueno, en realidad, ¿sale? Nos dice que la presión por el volumen es igual al número de moles, ¿sale? O la masa, por una constante por la temperatura. Entonces, todas estas, ¿sale? Esta y esta son variables que dependen del gas. Por ejemplo, si nosotros podemos conocer todos los elementos menos 1, por ejemplo, la presión del gas, pues esto sería nRT sobre V. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estaríamos construyendo es que la presión es una función que depende de la masa, el volumen y la temperatura. nRT sobre V. Cuya relación entre las variables y la regla de correspondencia para obtener la presión es esta fórmula que tenemos acá, con T la constante de los gases ideales. Bien, esta función es una función de tres variables y si la comportáramos como lo hicimos con el área, esta se tendría que graficar en un espacio de 4 dimensiones. Por eso es que generalmente forman nada más segmentos con isocóricas o isotérmicas, ¿sale? Para poder tener nada más dos elementos, ¿sale? O consideran la masa constante y entonces ya lo pueden graficar en R3. ¿De acuerdo? Pero esta es la relación entre funciones de varias variables. ¿Sale? Y este tipo de objetos son los que vamos a estudiar. Obviamente, los vamos a ver un poquito más abstracto, pero lo que les estoy tratando de decir es que pues, la parte importante es que no les tengan miedo. ¿De acuerdo?
dado que pues ya han trabajado con este tipo de funciones antes. Vamos a dar estructuras diversas y formas de atacar a los diversos, pero a lo que voy es que han trabajado en física funciones de varias variables, en química han trabajado funciones de varias variables, en matemáticas han trabajado funciones de varias variables, solamente que nunca les habían llamado así. Porque, insisto, decían, miren, tienen una función de varias variables, no puedo con la primera y todavía me quieres poner más. Eso asusta. ¿De acuerdo? ¿Sale? Toda la cinemática, por ejemplo, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tiene 5 variables. Ahí nunca se los dicen. Distancia, velocidad inicial, velocidad final, tiempo y aceleración. Son 5 variables. Y si pones una en función de la otra, pues tienes una variable en función de las otras 4. Es una función de 4 variables. Bien. ¿Qué vamos a hacer con estas funciones de varias variables? Con estas funciones vamos a extender el cálculo diferencial. ¿Sale? Vamos a extender todo lo que sabemos de cálculo diferencial de varias variables. Y vamos a extender el concepto de límite, continuidad y derivada. Y aquí vamos a entender o extender el concepto en 2 ideas. ¿Sale? Vamos a entender lo que va a ser una derivada parcial. ¿De acuerdo? Y ahora el símbolo que vamos a utilizar es este. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una función de una sola variable, pues derivamos con respecto de x. Pero si derivo con respecto a varias variables, por ejemplo, si les digo, calcula la derivada de la presión. Bueno, pues resulta que debes elegir una variable para poder obtener la derivada de la presión. Tal vez nos interesa saber cómo cambia la presión con respecto a la temperatura o con respecto al volumen. ¿Sale? Estas funciones de varias variables lo haremos con respecto a alguna variable en particular. Eso lo conoceremos como derivada parcial. Y después de revisar todo esto, pues veremos sus aplicaciones. ¿Sale? Para nosotros en el texto, es que se me olvidó abrirlo. Para nosotros en el texto corresponde al capítulo 14. Es el que vamos a estudiar. ¿De acuerdo? 887. Vamos a hablar un poquito de dominio de las funciones, cómo se extiende, cómo obtener sus gráficas. Vamos a seguir graficando en GeoGebra porque es muy intuitivo. ¿De acuerdo? Vamos a ver lo que son las curvas de nivel y cómo esto se aplica. ¿De acuerdo? Ustedes ya han trabajado curvas de nivel o van a trabajar curvas de nivel próximamente. ¿De acuerdo? Después veremos la parte de límites, cómo se hace un límite en funciones de varias variables, cómo se revisa continuidad para varias variables. Y después vamos a revisar lo que son las derivadas que estamos hablando ahorita, que son las derivadas parciales. ¿De acuerdo? Van a ser de la misma forma que las derivadas de una variable, solamente que en lugar de considerar las otras letras como variables, las vamos a considerar como constantes cuando no estemos derivando con respecto de ellas. En su momento lo vamos a ver, pero eso no lo va a hacer mucho más simple. ¿De acuerdo? Y una vez que terminamos con eso, vamos a calcular planos tangentes, ¿vale? Como una aplicación.
vamos a calcular derivadas totales, ¿sale? Vamos a ver un poquito de regla de la cadena, pero nos van a interesar mucho las derivadas direccionales, ¿de acuerdo? Porque eso nos va a hablar de posibles caídas. Y después de ver derivadas direccionales, vamos a maximizar derivadas direccionales. Y por último, las aplicaciones clásicas. Máximos y mínimos en funciones de varias variables. ¿Sale? Y vamos a verlos con el criterio de la segunda derivada y con este otro tipo de herramienta que se llama multiplicadores de Lagrange. Los multiplicadores de Lagrange nos van a servir cuando tengamos una frontera, ¿de acuerdo? Y van a ser muy útiles porque esto es, trabajar con multiplicadores de Lagrange es hacer máximos y mínimos no lineales. Es decir, vamos a estar trabajando una rama de las matemáticas que se le llama optimización no lineal. Y con eso terminaremos este temario, ¿de acuerdo? Yo creo que en las próximas semanas nos dará tiempo de ver toda la parte básica hasta la parte de derivación y posteriormente, después de vacaciones, estaremos trabajando con las aplicaciones. Espero que podamos ver la mayor parte antes de irnos de vacaciones, ¿de acuerdo? Para que nos vayamos con el menor trabajo posible o en el peor de los casos, trabajar con lo primero en esta etapa y regresar para abril y la primera semana de mayo a cerrar con estos temas. ¿De acuerdo? Básicamente ese va a ser el plan de trabajo en este parcial. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. No, profe. Perfecto. Bueno, vamos a detenernos hasta aquí un momento.